¿Qué sucede cuando la vida nos sorprende con momentos de profunda conexión, de revelaciones inesperadas que nos sacuden por dentro, que nos sacuden el alma y nos hacen replantearnos todo lo que teníamos por fijo? A veces, estas experiencias llegan como susurros, como ráfagas de viento, que despejan nuestra visión, si no es que la anulan, y nos acercan a un misterio que siempre hemos visto lejos, el misterio de lo divino. Hola, soy Luis F. y estás escuchando De la columna a la cabeza y al corazón, y en este caso, al espíritu. En este cuarto episodio quiero compartir hoy una reflexión que me ha acompañado durante los últimos días. Cómo el misterio de la fe, sí, la fe puede transformar nuestras vidas de manera tan sutil o tan profunda. Sí, esa fe que a veces cuesta tanto en nuestro modo de pensar occidental o que hemos alienado porque básicamente no la podemos comprobar. Tendré también un invitado especial con el que dialogo sobre esto, porque nos sucedió en paralelo y nos sigue sucediendo. Cuando comenzó todo esto no nos conocíamos siquiera y hoy estamos contando esta historia de manera conjunta y extendidamente. Además, hacia el final, como extratiempo, compartiré una reflexión sobre lo que significa cumplir años. Hoy ya, estrenándome en mis 32, quiero hablar sobre cómo la juventud no es un número, sino un estado del alma y, de nuevo, del espíritu. Acompáñenme en este viaje hacia lo profundo de nuestras preguntas y quizás muchas o pocas de nuestras certezas humanas. Hay momentos en la vida que llegan sin aviso, como un viento súbito que agita lo quieto. Una quietud cómoda, como se nos ha dicho que ha de ser la vida. Pero no hay tal comodidad, al menos. Llegan revelaciones, destellos, silencios que están absolutamente cargados de sentido. Así describiría mi experiencia con el misterio de la fe. Sí, un misterio. No todo el mundo lo entiende. No como un mapa trazado, sino como un sendero que se dibuja al caminar. Sobre todo cuando uno cree, o yo creo, como me dice mi psicoterapeuta, que diga yo, haciendo círculos sin sentido en medio de la existencia. Yo no pretendo hoy pontificar, ni hablarles de cómo debe vivirse la religión, ni su espiritualidad, nada de eso. No va a pasar. Esto no es una lección. Es mejor una confesión en el mejor sentido de la palabra. Un relato que se ofrece, quizás esperando resonar en alguien más, quizás en usted o en otra persona que escucha este podcast. Vamos a un poco de historia personal de la que no me avergüenzo. Desde joven fui un estudiante quizás rebelde, sobre todo en lo espiritual. Yo no creía en Dios. De hecho, ni siquiera querían proclamarme bachiller académico en el colegio católico donde estudié gran parte de mi vida, porque decían que yo era una célula secular dentro de la institución, es decir, que estaba promoviendo el pensamiento no religioso. Lo cierto es que no me interesaba nada de lo dogmático ni de lo religioso, quizás por la perversa manera en la que se ha enseñado religión en estos colegios y en estas instituciones. Todo desde la culpa, desde un Dios vindicativo, desde un Dios que castiga y no un Dios de misericordia, de confianza y amor, que es el que ya conozco. Entonces mi mundo era la lógica, la razón, lo tangible. Así me ufanaba de saber mucho en el mundo de lo comprobable. Sí, uno, o al menos yo. En el colegio era muy pusilánime y creía que sabía mucho. Pero la vida, con su infinita ironía, encontró la forma de tenderme un puente quizás. Fue a través de lo que más me quebró años después de terminado el colegio, un trastorno bipolar del que yo ya he contado en otras ocasiones y que ustedes pueden conocer la historia publicada en el Servicio Mundial de la BBC a través de BBC Mundo. Entrando a Google, buscan trastorno bipolar Luis Felipe Molina y les salen muchas opciones. Ese fue un punto de inflexión, estimados oyentes. Desde ahí, Dios comenzó a acercarme a Él de manera sutil y muy profunda. También me trajo a vivir a una casa que está a 100 metros de una parroquia, donde el sonido de las campanas, antes de que quedaran absolutamente silenciadas por una acción popular y alguien que decía que no podía dormir por ellas, parecía marcar mi día. También Dios puso en mi camino a sacerdotes carismáticos, que en realidad se han convertido pastores de almas, que sin imponer nada me han invitado al ejercicio de la oración, una oración real, no a rezar repetitivamente, a orar, a hablar con Dios. Y así me he encontrado con personas que parecieran puestas por el mismo Dios para confirmar esto
y para llenarme de confianza en este camino. Como lo mencioné al inicio, he invitado a un buen amigo ahora para que nos comparta su perspectiva sobre la fe, sobre el misterio y sobre las revelaciones que también ha tenido. Él y yo hemos tenido caminos similares en nuestra búsqueda espiritual y su experiencia, aunque es distinta a la mía, resuena bastante. En esta primera parte de nuestra conversación reflexionamos sobre cómo la fe ha tocado su vida o nuestras vidas de maneras inesperadas. Y volvemos a este café, un café que puede ser imaginario después de lo que llevamos de la lectura de la columna. Hoy tengo un invitado especial. Yo generalmente denigro mucho de las redes sociales, no me agradan, pero yo creo que ya es cuestión un poco ya de mi edad, pero me gusta que en redes sociales conocemos las personas que nos gustan en cierto sentido, que más se acomodan a lo que nosotros buscamos y que dicen cosas que nosotros quizás necesitamos escuchar o decir. La persona que tengo a continuación es alguien que yo sigo hace mucho tiempo, que lo había visto diciendo cuánta cosa se le atravesaba la cabeza, cosa que a mí me gusta leer, pero en el pasado mes de diciembre, cuando salió ese envuelto de Spotify, el Spotify Wrapped, que supuestamente es lo que más escuchamos en el año, vi que una persona que yo tenía en Instagram justamente tenía canciones de adoración, canciones hacia Jesús, canciones hacia Dios, y yo esto me parece muy interesante. Y ahí comenzó un diálogo muy constructivo con la persona que saluda a continuación, don Mateo Cardona Hurtado. Señor, bienvenido a este podcast. Usted es nuestro segundo invitado. Me alegra tenerlo aquí. Siéntase usted como en casa, como dicen en algunos sitios, ambiente familiar. Sírvase a entrar y sígase y se los mide. ¿Cómo está? Muchas gracias, Luis Felipe, por la invitación tan especial a este podcast de la columna La Cabeza. Y por supuesto a todos los que se toman el tiempo de hacer clic y escuchar este podcast, esta conversación de unos minutos va a ser muy enriquecedora seguramente. Y nada, muchas gracias por esa presentación tan bacana. Bueno. Yo simplemente no, pues lo único que hice fue en ese momento publicar mi lista de canciones aleatorias y eso ya generó una conversación que creo que ha sido muy enriquecedora para vos y para mí en muchos aspectos de la vida espiritual. Bueno, Mate, yo te voy a seguir diciendo Mate ahora en adelante y hay una cosa que queremos conversar, es que generalmente nosotros en ese Spotify Wrapped, en el imaginario, pues publicamos, no, escuché a tal persona, yo siempre escucho los mismos cada año, o sea, yo llevo 8 años publicando los mismos. Pero lo curioso era que dentro de esta narrativa de cultura que tenemos, alguien publicara sus canciones de revelación y todo lo que significan estas canciones que tienen ese sentido espiritual. Hablemos un poco de ese recorrido, Mateo, porque sí quiero conocerlo. ¿A qué hora llegó usted ahí y por qué? Pues mira, Luis, yo te voy a ser muy sincero. Además, yo no soy, pues porque me conoces hace poco en redes, pero yo no soy el que esté hablando todo el tiempo de cosas espirituales o de mi vida. Eso es mi vida íntima, eso es parte de mi vida íntima. Y de hecho, te confieso que para muchas veces esto es un reto que tienen los cristianos en general, es cómo uno le cuenta al mundo en qué creo, ¿no? Y de alguna manera qué me ha ayudado en los temas espirituales y cuáles son mis conversaciones, en fin, con Dios. Y entonces los años anteriores jamás hubiera hecho esto. Es primera vez que yo publico este listado, entre otras porque no, pues además no es que mantenga escuchando, antes no mantenía escuchando, pero he tenido un año particularmente cercano a la espiritualidad, a mi relación con Dios se ha visto muy fortalecida en este último año y simplemente me llamó mucho la atención que en mi Spotify salía pues esa cantidad de canciones con estos cantantes adoradores, ¿no? Sí. Y entonces dije, pues esto vale la pena publicarlo porque de alguna manera sentía que podía generar algo. Yo creo que Dios siempre tiene un propósito, entonces lo publiqué como todo el mundo estaba publicando en otros años, te confieso, eso me hubiera parecido ridículo. Si la vida, ¿qué importa lo que publican los otros de que escuchan? No, pero esta vez me pareció que debía publicarlo porque es música que sana y que salva vidas.
no porque sea la música muy bonita o no, sino porque eh, tiene unos mensajes bien importantes y estos mensajes pues vienen dados de Dios. Entonces me sentí como casi forzado internamente a compartirlo y dije, bueno, y eso ha generado esta conversación. Sabes que esto parece un poquito muy inquietante lo que dices, porque es que justamente yo creo que tuvimos el mismo tipo de año el año pasado. Y bajo esa misma premisa es que yo publico esta columna, porque es de mi primera columna hablando sobre mi relación con Dios. Y yo acabo de leer justamente que de joven yo no tuve la mejor relación con Dios y que con caminos quizás que muchos pueden decir insospechados o que el ego humano dentro de sus falsas grandezas diría, no lo voy a aceptar. Es que estamos aquí. Es que esto es muy misterioso y es lo que me gusta estar aquí, Mate, es justamente este tipo de diálogo que estamos teniendo. Tú y yo estamos como en la misma sincronización y estamos aquí en un podcast justamente hablando de eso. Y para adelantarnos un poquito más en el diálogo que hemos tenido Mate y yo como amigos por chat y demás, pues nos hemos compartido canciones, yo le he contado mis historias, situaciones emocionales, bueno, en fin. Pero en este podcast yo hablo de una situación muy personal que me sucedió la noche de Navidad mientras estaba en Eucaristía y es que vi el rostro de Jesús. Y a veces sucede que hay gente que no cree, pero cuando yo te conté, Mate, tú lo dijiste inmediatamente y lo celebraste y dijiste que lo creías. Y eso es muy interesante, el nivel de conexión que uno puede tener cuando empieza como a subir el espíritu. No sé ni siquiera cómo ponerlo en palabras. Sí, eso a mí me llamó particularmente la atención cuando me contaste eso. Además, pues porque ya, digamos, conocía un recorrido de lo que te había pasado en los últimos años, no solamente en el último año, sino en estos últimos días, y la forma, pues, como tuvimos esta conversación y luego llega esto, porque es que fue eh, casi que justo después de que comenzáramos a hablar sobre cómo Dios utilizaba la música para salvarnos muchas veces de muchos temas, pero que te ocurriera eso fue particularmente interesante y lo describes a la perfección en la columna, eh, la forma como en medio de la comunión, de un acto litúrgico que, digamos, es tradicionalmente eh, habitual, ¿no? No tiene mucha, no cambia, la liturgia tiene sus pasos, primero va esto, luego va esto, y tener esa conexión habla mucho de la forma como Jesús, como Dios mismo, busca la forma de aparecerse a nosotros, a nuestras vidas, y de hablarnos, y de mandarnos un mensaje, un salvavidas, decir, calma que yo estoy aquí. Y yo creo que eso lo experimentaste, me parece una experiencia por demás, en el buen sentido, envidiable. Sí, y hay una cosa que me llama mucho la atención, Mate, dentro de toda esta revelación, que no es la única que he tenido. Em, yo, como lo comento en la columna, siempre fantasía de ser una persona absolutamente racional, supuestamente lógica, eh, y también, por ejemplo, que siempre se ha regodeado, por ejemplo, del positivismo. Ojo, no tiene nada que ver con el optimismo, que es algo que yo llevo peleando dentro de la semántica mucho tiempo. Optimismo y positivismo no tienen nada que ver. Positivismo es la necesidad de comprobar las cosas, ya, fin. Pero el punto es que nosotros estamos en una sociedad de lo tangible. Incluso Byung-Chul Han dentro de sus críticas lo dice, que en este momento, si no tocamos, si no probamos, si no sentimos, pues entonces estamos siendo un Santo Tomás, no creemos. Y en este caso, a una persona que supuestamente ha estado revestida por la beca toda la vida, le llega esta situación y lo pone a llorar. ¿Tú qué sientes cuando escuchas este tipo de cosas? Porque es que si estamos en una historia en la que Dios se nos está apareciendo con señales o matices que ni siquiera podríamos sintonizar en otro momento de la vida, que esa es otra cosa, nuestro nivel de sintonía con Dios. ¿Tú qué piensas de estas situaciones? Es decir, como que Dios se nos aparezca, que nos hable, que nos mande la señal, que nos diga, que nos llene de fuerza. Eso, ¿tú qué lo piensas? Yo creo, reitero lo que dije hace un instante, el Señor se busca cualquier manera que tenga para hablarnos, para acercarse. Y es en su tiempo. Pues hay un dicho que es como medio trillado, el tiempo de Dios es perfecto. Pero sí, así es. Yo creo que muchas veces, por muchos años, buscamos respuestas a muchas cosas y Dios dice, no, es en mi tiempo que yo voy a rescatar a esta persona. Y voy a rescatar no porque esté perdida,
o esté al borde del colapso, sino porque de alguna manera le voy a enseñar todo lo que está en el mundo, todas las soluciones que uno busca en sus fuerzas conseguir, y al final Dios es el que dice, no, es en mi camino, es en mis formas. Yo en esto creo mucho, y hay gente que dice, yo no creo en las apariciones de Jesús o en las apariciones divinas, pues yo sí creo porque es que además es bíblico. De nuevo, yo no he tenido, pues yo no soy un líder espiritual, no mantengo congregándome en una iglesia, pero en el último año, año y medio, sí he tenido una relación muy fuerte con Dios, y fruto de eso he estado leyendo un poco más la Biblia, las escrituras, y allí se habla de cómo Dios se apareció después de que ya había ido al cielo Jesús, se apareció a Saulo, y se Ujú. apareció en el camino, y lo iluminó, y una voz vino del cielo, y era Dios mismo diciéndole eso. Y dice la Biblia cómo le dice que Pablo le pregunta, que Pablo se llamaba Saulo, y le dice, eh, ¿quién eres? ¿Por qué me persigues? ¿O qué estás haciendo? Y dice Jesús, soy Jesús a quien tú persigues. Y le da ahí como una cantidad de señales. Yo creo que eso ocurre. Puede ser que Jesús no te haya hablado directamente o en una voz audible, pero viste su rostro, y tuviste la oportunidad de sentir como su abrazo en la mirada, solamente en verlo ahí, lo describes en la columna 2 o 3 segundos, 1 o 2 segundos, y ya eso fue suficiente para saber, uno, que existes, que fue una visión real, ¿no? Que a veces uno tiene muchas, pues parte de la prueba de fe es creer que Jesús existe, que todo esto que nos han contado desde el colegio y tal cosa, que esto es real, ¿no? Que hay vida más allá de la muerte, que hay un poder sobrenatural, unos le llaman la energía, otros le llaman Dios, otros le llaman la fuerza del universo, lo que sea, pero que existe, tú le pusiste cara, o no fue tu mente, fue él mismo y tu mente lo Ujú. comprobó. Eso me parece asombroso. Bueno, Mate, yo sí tengo que hacer la pregunta, pero si te sientes como haciéndoles, contándonos cómo llegaste a ese año pasado, es decir, cómo te sintonizaste con Dios, cómo fue ese camino espiritual que había antes, qué pasó y por qué justamente llegaste nuevamente, como lo decías, a las escrituras y demás. Yo tengo que decir que yo he crecido en un hogar cristiano toda la vida, desde los 0 años. Mi mamá es una persona que es cristiana desde un par de años antes de que yo naciera, entonces cuando nací me presentó a la iglesia, y siempre he estado, digamos, en la dinámica de ir a la iglesia con mi mamá, digamos, un poco como por familiaridad, por esto. Y ya en la adolescencia formé parte de un grupo de jóvenes en la iglesia, que es una iglesia protestante. Bueno, se da la curiosidad que mi familia, mis papás son separados, y entonces la parte paterna de mi familia y mi papá son muy católicos, y la parte materna de mi mamá son protestantes. Yo no solo no he tenido problema con eso, sino que me ha parecido súper enriquecedor, porque no son religiones diferentes, es el mismo cristianismo, creemos básicamente en lo mismo, de pronto con algunas tradiciones diferentes, ¿no? La forma de asistir a, a uno u otro templo, a hacer unos u otros sacramentos. Yo tengo los sacramentos católicos, ¿no? Pero también fui bautizado en la iglesia protestante. Pero aún con eso, yo no he sido pues un devoto que tenga una relación cercana con Dios, porque ojo que uno puede ser cristiano y decirse cristiano y asistir a una iglesia, y asistir a la parroquia, no faltar a misa, pero no tener una relación cercana con Dios o una relación personal con Dios, sino que es ahí cuando uno deja que otros, es decir, el pastor, el sacerdote, si perteneces a una comunidad católica o a una célula familiar, sean otros los que intermedien tu relación con Dios. Entonces tú, asistiendo físicamente, sientes que estás haciéndole un favor a Dios, o que estás cumpliendo con Dios. Ya cumplí con mi parte espiritual, ya fui, ya estuve, ya aplaudí, ya canté, ya comulgué, pero resulta que no tienes una relación cercana con Dios, y resulta que Dios a veces lo encuentras al lado tuyo, en tu habitación, ¿no? Sin intermediación de nadie. Entonces, en medio de esto, todo ese cuento tan largo para decirte que había algunas crisis emocionales que uno va atravesando, sin decir que yo nunca he estado en un psicólogo, en un psiquiatra, la verdad nunca he contemplado esa posibilidad, pero sí atraviesa uno por hacerse algunas preguntas
sobre cuál es mi propósito en la tierra, yo por qué estoy haciendo esto, por qué tal cosa. Puede ser que a veces eso surja porque uno esté atravesando algún otro momento, digamos, malo en lo laboral o en lo académico, en lo financiero, y entonces empieza a surgir una cantidad de preguntas y la mente te lleva y te da vueltas y te hace cuestionarte a ti mismo todo, para qué, para qué sirvo, por qué soy útil, y no encuentras respuestas a nada de eso. Y ahí es cuando viene Dios y te dice, oye, eres útil para mí, yo te creé y te creé para que hagas nada, no me tienes que hacer un listado de cosas, simplemente existir y por existir yo te amo. Y luego nos pide, digamos, ya un poco más cuando nos sumergimos en el, digamos, en el Evangelio y en creer en Jesús. Es eso, cree en Jesús, cree que Jesús es el Hijo de Dios y ya está. Y ese es el regalo más grande que nos puede haber dado, que se llama la salvación. Entonces empecé a experimentar eso, pues tuve crisis emocionales, laborales, no porque me faltara trabajo, sino porque no entendía el propósito de lo que yo estaba haciendo en mi trabajo. Eh, en lo financiero me sentía medio descuadrado, no porque no tuviera plata para cubrir necesidades, porque gracias a Dios las tenía cubiertas todas, sino porque creaba necesidades artificiales y todo el tiempo estaba buscando más y más y tenía ausencia de recursos para conseguir eso que quería más y más. Y luego empecé a decir, yo no necesito nada de esto. Pero no lo empecé a decir porque fuera yo en mis fuerzas, sino porque Dios me hizo entender, oye, lo que te está faltando es esto, es conectarte conmigo, en mí hay paz. Y eso fue lo que me ocurrió hace año y medio. Yo creo que finalizando 2023, luego tuve la oportunidad de estar en Europa por segunda vez en 2023 y estuve 45 días casi de vacaciones y sentí mucha paz y a donde yo iba, Dios me llevaba a lugares hermosos, no solo a que tomara fotos y viera como tan lindo que está tal país, sino a conectarme con Él. Y en ese paseo te puedo decir, Luis y oyentes, que tuve una conexión sobrenatural. No lo vi, no le vi su rostro, pues tal como te ocurrió, pero sí sentí una conexión impresionante de decirme, mira todo esto que tengo para ti, todos estos regalos no físicos, sino naturales, espirituales. Aquí estoy yo, estoy a tu lado, no necesitas intermediarios, no necesitas lujos, no necesitas sentirte útil en tu trabajo, siéntete útil para mí. Eso fue lo que me ocurrió, es sobrenatural y desde eso ya casi que todos los días tengo que tener comunicación con Dios y si no la tengo me hace falta y eso es bien curioso, eso nunca me había pasado. Quizás la prueba más constante y difícil de entender desde mi muy limitada visión y entendimiento humano ha venido de un vínculo muy significativo en mi vida. Es un lazo que, les cuento, me reta cada día, que me confronta con mis límites emocionales humanos y también los espirituales. A veces, se los confieso, parece una prueba sin fin, una cuesta interminable que exige más de mí de lo que yo creo tener para dar. Y sin embargo, esa misma relación me ha acercado más a Dios. Y yo, sin darme cuenta, estoy en esta reflexión básicamente también animado por ello. Porque en los momentos de mayor confusión aquí, cuando las fuerzas parecen abandonarme en este trato, y yo clamo a Él anunciando mi rendición en este lazo afectivo, he encontrado en la oración sensible y real un refugio y una claridad que, se los juro, no viene de mí. Yo no sé cómo lo he hecho. Y si lo he hecho, estoy seguro que es por la fortaleza y la templanza, además de la plena paciencia que Dios, a través del Espíritu Santo, ha puesto en mí. Porque eso no es mío. Yo lo sé y lo siento. Puede que quizás ya sea mío porque Dios me lo dio. Pero mi personalidad tradicional nunca hubiera soportado lo que yo he pasado y lo que he estado haciendo. Es como si esa relación fuera un espejo que no solo revela mis imperfecciones, sino también la inmensidad de la gracia divina, recordándome que el amor en su esencia más pura no es una conquista, sino una entrega. Y es también entender y sentir que yo ya no estoy al mando, que Dios está en el timón. Y aquí llega el desafío más humano de todos. Entender que esto no tiene un sentido más allá de mi propia limitación racional. Tal vez todos tenemos un lazo que, sin saberlo, estimados oyentes, actúa como ese espejo, no para desgastarnos, sino para pulirnos,
para elevarnos en el espíritu. Para alguien como yo, que se ha identificado siempre con el positivismo, ojo, nunca confundir el positivismo con ese mentadísimo optimismo. Y la razón, estas experiencias me confrontan con lo que la filosofía de Gabriel Marcel llaman misterio. No aquello que se explica, sino aquello que se vive. Es la vida misma, decía el también dramaturgo. Ahora les cuento una historia muy personal que había dudado en compartirles, pero pienso que es importante. Yo recuerdo con muchísima nitidez la noche del pasado 24 de diciembre, Nochebuena. Era la Eucaristía de Navidad. Sé que habrá quienes no me creerán y para que sepan, los desestimo desde ya. Vi el rostro de Jesús, literalmente, en la cara del sacerdote Luis Guillermo García, un sacerdote que he aprendido a querer y que ha sido puesto por Dios en mi camino, mientras él me estaba dando la comunión. Ese fue un instante breve que no duraría más de 1 o 2 segundos. Fue increíble y el shock sigue patente. Ese fue un día especial porque desde muy temprano en la tarde yo quería ir a la Eucaristía. Es más, cuando me desperté el 24 de diciembre no estaba pensando ni en la cena de Navidad, ni en los regalos, ni en el ágape, ni en el kermés familiar. No, estaba pensando en esa Eucaristía. Después de la novena, en la parroquia, el sacerdote anunció que haría la exposición del Santísimo en una especie de hora santa, de adoración, de agradecimiento, justamente por Navidad. La Eucaristía era a las 8 de la noche y yo, desde las 7, ya estaba desesperado por irme al templo. Llegué a las 7:15 y comencé a conversar fuertemente con Dios. Lo adoré y estuve ahí con Él. Y la experiencia durante la Eucaristía fue única. El sacerdote hizo que una niña entrara con la imagen del niño Jesús o el niño Dios. El villancico fue Niño Dios, no lo conocía y fue cantado especialmente en la iglesia. Fue un momento único. Y después vi a Jesús. Fue sorpresivo, porque estaba mirando hacia el suelo, en mi camino a la comunión, y cuando levanté la mirada, ahí estaba Él. Ahí estaba Jesús, fijo, mirándome, observándome. Estaba Él puesto sobre el rostro del sacerdote. Jesús tenía una sonrisa tímida y lo recuerdo bien, pero que me inspiró con una confianza como nada en la vida y que me lleva a escribir esta columna. Sentí que Jesús estaba allí viéndome, como si el velo entre lo visible y lo invisible hubiera caído por un momento. Y toda mi vida sustentada en lo comprobable se hiciera trizas por un momento. Es más, Jesús en esa mirada tenía una sonrisa tímida, pero una sonrisa cómplice que me dijo, confía. Mi reacción fue primaria. Yo me conmoví hasta las lágrimas. Cuando volví a casa se lo conté a un par de amigos con una emoción indecible. Aún yo no creo que haya sucedido, pero pasó. A la semana siguiente, mientras yo escuchaba algo de música antes de dormir, una canción se coló en mi lista de reproducción y me habló de manera tan directa que parecía que Jesús mismo me respondía. De hecho, yo les podría contar el nombre de la canción en este momento, por si ustedes la quieren buscar, porque yo no la conocía. Es una canción de Martín Valverde que se titula Nadie te ama como yo. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así. Fue un susurro inesperado, se los juro. Yo tenía los ojos cerrados y los tuve que abrir. Fue un eco que parecía venir de una presencia viva, no de esa idea de Dios que tenía en la cabeza. Y nuevamente quedé atónito, pero dormí feliz. Y ya no sé qué decir sobre las lágrimas que me asaltan ahora que voy a la Eucaristía. No son lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan profunda que me supera. Porque yo siento que Dios me está hablando y me está poniendo las cosas en el camino. Es como si al estar allí me reconociera parte de algo mucho más grande. Como si cada palabra y cada gesto confirmaran que estoy siendo escuchado por Él.
Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Que no habla al vacío cuando ora. Que no es como un libro que tiene Truman Capote sobre las plegarias que no son escuchadas. Y estimados oyentes, ¿no se imaginan esa sensación lo bella que es? Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira, la cruz fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. En la segunda parte de la entrevista con Mateo, hablamos sobre los desafíos de vivir la espiritualidad en un mundo que muchas veces quizás nos empuja hacia el ruido, hacia lo mundano, hacia la desconexión. Y también la historia de mi querido amigo Mateo es una invitación a mirar hacia adentro y hacia lo que nos trasciende en la vida. Somos dos iguales. O sea, a mí cada vez me aterra más lo coincidente de toda esta historia. Mate, porque es que cuando tú estabas en Europa, yo estaba en Europa. Y justamente me pasó eso que tú estabas contando cuando yo visité la Basílica de San Antonio de Padua, en Italia. Fue un momento estremecedor para mí. Y le sucedió a mi mamá un par de meses después cuando fuimos al Vaticano. Y son situaciones únicas. O sea, hay dos cosas mientras te escuchaba que me hacían un poco reflexionar, que este diálogo se nos ha extendido, pero pues no importa. La primera es que Dios se vale de lo que nosotros vemos humanamente como problemas para enrutarnos a algo que Él nos quiera enseñar o para que nos vayamos a Él. Y es algo que yo siento. Y yo lo reflejo incluso en la columna, hablando de un vínculo que yo tengo, no sé, que ha sido prácticamente una experiencia de aprendizaje, que desde el lado humano uno lo puede ver, esto es lo más reprochable, esto no puede suceder, pero yo en esto siento que yo no estoy al timón y que yo soy instrumento de Dios. No quiero pues sonar así, que estoy pues en otra dimensión, pero aquí es lo que yo llamo el abandono a Dios. Y lo segundo que quiero hablar contigo, Mate, es la fe. La fe, porque muchas veces dentro de la fe, quizás en el catolicismo se ve mucho, hay personas que someten la fe a un intercambio. Eso es como un proceso circunstancial. Voy a hacer tal promesa para que Dios me dé tanto. Voy a hacer esto para que me suceda tal cosa. Voy a rezar para tal cosa. Entonces, claro, empezamos a ver la fe desde un aspecto mercantil nada útil, nada viable. Y me gustaría que hablemos de la fe cuando empieza a encontrarse con tanto sentido, porque yo creo que dentro de todo lo que hemos dialogado aquí no hay un por qué, sino un para qué, como te sucedió a ti dentro de las revelaciones y la conexión que tuviste con Dios desde hace un par de años, como me ha sucedido a mí, como lo cuento en la columna y lo contaré ya cuando terminemos esta entrevista, en un par de reflexiones también desde el aspecto psicológico y filosófico. Pero es eso, es la fe lo que mueve. La gente le dice, la fe mueve montañas, pero es que la gente quizás puede pensar, ¿cómo se va a mover una montaña? Hay montañas en nuestra vida que creemos que son inamovibles, pero la fe las mueve, las mueve. De acuerdo. Yo, pues, te voy a decir una cosa. Es que yo digo que uno no puede tener una conexión con Dios fuerte y vamos a alimentarla. Esto es como una relación con un amigo, con cualquier persona. Para tener comunicación, tú tienes que hablar, pero escuchar, ¿no? Porque si no, pues le estás hablando como estás escribiendo en el muro. Entonces las oraciones sin uno escuchar a Dios es como escribir en un muro y luego salir y ya, le escribí al muro. Eso no es puede ser una forma de comunicación, dirán los comunicadores o los filósofos, pero yo para tener relación tengo que escuchar al otro. Y aunque Dios se vale de todas las formas posibles para hablarnos y expresarnos su amor, yo creo que la forma por excelencia es la palabra de Dios. Es que es una herramienta que nos dio. Entonces surgen muchas críticas. Es que la Biblia es escrita por hombres. ¿Quién dice que son tantos libros? ¿Quién dice que tales evangelios y no tal otros? Todas esas discusiones ya más allá filosóficas, lo que sea, cada quien verá en qué cree, ¿no? Pero justamente eso hace parte de la fe. Yo pongo mi confianza en que la palabra de Dios es inspirada por su Espíritu Santo y que ahí está la forma como Dios me habla. Puede ser que también me hable de otra forma. A ti te habló de otra forma el 24 de diciembre. A mí me ha hablado de otras formas, me manda personas. A mí me pasa una cosa bien curiosa, creo que te la he contado. A veces cuando estoy pidiendo de más,
Dios me pone una persona muy humilde o un mendigo o una señora que tiene necesidades básicas, es así sin satisfacer. Y eso para mí es una forma como Dios me habla. Dice, mire, ella tiene, esta persona le falta una cantidad de cosas, pero me tiene a mí. En cambio, tú tienes muchas cosas físicas, pero te está faltando comunicarte conmigo. Todo eso para decirte que yo creo mucho en la Biblia y hay mil cuentos, llámense parábolas, llámense historias, lo que sea, pero cuando Dios, Jesús mismo, nos dice, tengan fe, no es como si quieren, si pues no tengan fe, es un mandato para los cristianos, para los que le seguimos, para todos los que nos decimos su pueblo. Es un mandato. Eso, te voy a hacer ahí una referencia corta, que es cuando Jesús o los discípulos se fueron a navegar al mar, y Jesús no estaba con ellos, y entonces él se fue a orar y después los iba a alcanzar, y entonces ellos ya estaban, digamos, mar adentro, eh, y pues ahí se les aparece. Entonces había tormenta y todo lo demás, y entonces se les aparece en medio de la tormenta, les dice, tengan ánimo, no teman, soy yo. Eso ahí es muy poderoso, porque les dice, primero, no estén, es decir, tormenta siempre hay en la vida, pero esto de alguna manera no es figurativo, fue una experiencia que ocurrió. De hecho, varios tuvieron miedo porque, no solamente por la tormenta, sino porque lo vieron como en forma de un fantasma y gritaban. Eso lo describe pues Marcos 6:50, por ahí alrededor. Si me equivoco, me disculpan. Y él les dice, tengan ánimo, o sea, no estén achantados ni nada de eso. Sí. Oigan, a la tormenta simplemente no le tengan miedo, porque yo soy Dios poderoso. Y le dice, yo soy, ¿no? Que yo soy, además, esto pues es, digamos, los bibliólogos sabrán un poco más de esto, pero mucho más atrás cuando Dios aparece a Moisés y le dice, Moisés, ¿y yo quién digo que me vas a enviar? Pues que me envió a Egipto a liberar a mi pueblo. Y él le dice, diles, yo soy es el que me ha enviado, ¿no? Yo soy. Eso es como un nombre que adquiere Dios, yo soy. Y acá vuelve y dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ese no temáis es tan poderoso, Luis. Sí. El tener ánimo de alguna manera también es tener fe, ¿no? Eso también lo dice más adelante en Marcos, cuando le dicen, oye, la higuera que ayer maldijiste se ha secado. Y ellos le dicen, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios, la palabra de Dios se cumple. En ese contexto, la palabra de Dios se cumple. Pero además confíen en que Dios está resolviendo, confíen en que Dios sabe. Pues Jesús se había quedado a la orilla, no tenía por qué saber que ellos estaban en problemas en la tormenta, pues en el mar, y allá les llegó. Es porque Él sabe nuestros problemas, Él los conoce. Ellos no lo estaban llamando, pero Él sabe nuestros problemas, y allá les llegó. Y encima ellos creyeron que era un fantasma, y les dice, tranquilos, yo soy. Es un llamado permanente a la tranquilidad, a confiar en Él, a soltar todo en Él. Ahora decías, abandonarte en Dios, eso es muy poderoso. Ese es el llamado a la fe, y yo creo que cuando uno lo encuentra o se atiene completamente a Él y deja de confiar tanto en uno, en mis planes, en lo que yo voy construyendo para mi vida, porque a veces esos planes se caen, salen mal, entonces ahí nos frustramos. Pero si nos abandonamos en Él, confiamos totalmente en Él, seguro que de ahí salen las mejores cosas de nuestra vida. No buenas cosas, las mejores cosas de nuestra vida. Uy, sí, o sea, cuánta sabiduría en eso que dices, Mato, porque me acordó justamente del año del paro nacional. Yo tenía que conducir de Cali a Manizales, había 58.000 millones de barricadas en la carretera. Yo tenía que conducir y estaba muy asustado. Pero cuando tomé el carro, hubo un pensamiento que se me quedó. Yo creo mucho en el Espíritu Santo y me entrego mucho al Espíritu Santo. Y hubo un pensamiento que se me quedó en la cabeza las 6 horas que duró el recorrido, porque hubo que tomar 1000 vías alternas. Es Mateo en el capítulo 28, en el versículo 20, que Jesús dice que yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y yo pensaba en eso y me lo repetía cual mantra, y llegué sin problemas. Y eso, para ir cerrando, Mate, es creo que una gran revelación. Además, yo siento que de pronto Dios en este momento debe estar muy contento porque tú y yo estamos en este momento dando testimonio. Y Seguro. eso es increíble.
Sí, porque yo, te lo confieso, yo era una de esas personas que dice, yo nunca voy a tener que hablar de espiritualidad ni de religiosidad, pero a mí me encanta que el ego está para comérselo uno, o sea, para tragárselo, porque eso no sirve para nada. Y, y es lo que más me satisface de este momento de este podcast, ¿sabes? Eso, pues, es el ego, claro. Uno a veces dice, no, pues que cada quien crea en lo que... No, yo me siento muy bien con Dios, que eso es la otra cosa. También puedo tener una relación muy linda con Dios, pero guardármela para mí. De Qué hecho, otro cómoda. pasaje dice, tú cuando ores, Jesús enseñándonos a orar, tú cuando ores entra en tu aposento, es decir, en tu habitación, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Entonces, mucha gente se podrá tener de eso, no, mi relación es aquí, cortica, yo dentro de mis cuatro paredes con Dios y nadie más afuera. Pero hombre, qué rico poder contarle a las personas, yo no sé cuánta gente escuche esto, pero una persona que esté escuchando esto y pueda creer es una ganancia de la berraca. Eso creo que fue lo que me incentivó a poder decir, voy a aceptar esta invitación a conversar, porque seguro que puede ser. Y últimamente le digo a mis amigos, pues si se burlan, yo tengo amigos agnósticos como un berraco. A veces incluso me dice mi mamá, no, uno debe andar solamente con los cristianos. Y yo digo, no, ellos en algún momento eh, querrán experimentar lo que yo estoy experimentando. Puede ser en el Ujú. momento de Dios, o será en el momento de Dios, puede ser cuando yo menos lo espero, pero yo tengo que estar ahí, ¿no? Y qué delicia que todo el mundo pudiera sentir esa cercanía que uno está sintiendo hoy, porque Luis, estamos en un mundo en el que lamentablemente mucha gente está perdida en sus deseos, en una cantidad de ambiciones, cosas que generan ansiedad y depresión, y eso está pululando. Por todas partes uno ve eso. Y yo sé, pero ¿por qué? A veces estos días me preguntaban, ¿por qué hoy hay tantos problemas de salud mental? ¿Será las redes? No, yo creo que es que el ser humano ha optado por alejarse de Dios. Y de pronto uno niño no ha tenido quien lo guíe, pero Dios busca las maneras para acercarse y para extendernos su brazo y salvarnos. Sí, sí, y estamos demasiado mundanos. Estamos tan apegados a este mundo que no nos deja ir al mundo real. Tú ahorita para cerrar, ahora sí decías lo de confianza y lo opuesto a la confianza es el miedo en muchos casos. Y en ese mundo, justamente en esta mundanidad, justamente es el miedo lo que se apodera de muchas cosas. Miedo a las relaciones, miedo a la vulnerabilidad, miedo a mostrarnos como somos, miedo a mostrarnos necesitados, miedos. El temor pulula. Y es que el mundo lo que nos enfrenta es el miedo. Miedo de aquí, miedo de allá. Y por miedo perdemos lo más valioso, la gente que más nos ama y naturalmente perdemos a Dios. Entonces hay como una reflexión para ir cerrando este diálogo que creo que nos ha quedado muy bonito, muy bello, Mate, y muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Luis, por la invitación. En el mundo estamos, pero y no hay que separarse del mundo para acercarse a Dios. Es que al mundo vino Jesús, ¿no? A estar entre nosotros y a mostrarnos otra forma de vida. Yo simplemente un mensaje final a los que creen y a los que no creen, que está bien si no creen y están escuchando esto por pura curiosidad, pero si llegaron hasta el final, eso tiene, algo se les va a quedar y que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Ujú. Pero, pero reten a Dios, rétenlo. Si en algún momento se sienten ausentes de cariño, de preguntas, de respuestas más bien, reten a Dios, síguenle, oiga, ¿usted es real? Dígame si es real o no, muéstrame de alguna manera y les aseguro que van a tener su respuesta. No se pierdan de ese maravilloso regalo, pues que seguro les va a cambiar la vida para bien, nunca para mal. No le tengan miedo a recibir el amor de Dios porque de verdad que es alegría que enriquece y no añade tristeza de ninguna manera. Luis, muchas gracias por esta invitación. De verdad que gusto conversar con vos sobre esto. Muchas gracias, Mate, por haber estado en esta entrevista de La Columna de la Cabeza. Aquí una vez alguien me dijo que yo me estaba volviendo un aleluyo. Me dio mucha risa porque obviamente era en tono de sorna. Pero pues la verdad lo tomo con orgullo. Gracias, Mate. Qué dicha, qué Bueno, dicha. seguimos. Hablemos de la presencia de Jesús en mi vida.
que desde que retorné a la espiritualidad es una certeza, y ahora que lo vi todavía más. Que aunque no se puede medir ni demostrar, es para mí una de las bendiciones más grandes. Saber que Jesús está aquí conmigo, que me escucha, que quizás está aquí al lado mientras yo grabo, o quizás está ahí con usted mientras escucha. Que Jesús no es un concepto, no es una idea, no es algo producto de los humanos, sino que es una realidad. Fíjense en esto. La filosofía nos enseña que el misterio no es un problema a resolver, sino una realidad que nos supera y quizás lo único que estamos invitados es a contemplar. Sí, no, el misterio no tiene nada que ver con lo que aprendimos de Inspector Gadget o de Carmen Sandiego o querer desenmascarar una situación. No, ese no es el misterio. Recordemos a Gabriel Marcel, quien hablaba del misterio como aquello en lo que estamos inmersos y que nunca podremos abarcar del todo, porque recordemos que aunque tengamos un ego muy grande o una consideración gigante sobre nuestro intelecto, no cabe. La fe, pienso, opera de manera similar. No como certeza absoluta, sino como un acto de confianza en lo que no podemos explicar del todo, pero sabemos que nos sostiene. Y aquí estoy yo, contando algo pensando que pocos me pueden comprender en este momento. Quizás porque no lo han vivido. Desde la psicología, el grandísimo Carl Jung sugirió que los símbolos espirituales nos conectan con lo más profundo de nuestro ser, con aquello que trasciende el yo individual y se encuentra en el colectivo. Para Jung, los encuentros con lo divino, sean estos grandes o pequeños, conscientes o inconscientes, son llamados a integrar partes de nosotros que a menudo permanecen ocultas, encerradas, reprimidas, ignoradas, y que se despiertan en momentos precisos de nuestra existencia. En mi caso, estas revelaciones no llegaron con estruendo. No hubo trueno ni voces celestiales, nada de apocalipsis, de dramas, de shows, de cabalgaduras. Esto es con pequeños gestos. Esa mirada de Jesús en un momento sagrado, en el que yo prácticamente tenía la espiritualidad como nunca la había tenido en mi vida. La sensación de plenitud que me llega cuando entro a la parroquia, que ya siento como en mi casa. Y el abrazo cálido de alguien que amo, que me está conociendo. Lo que me conmueve no es tanto lo que entendí en esos momentos, sino, estimados oyentes, ese llamado sutil, ese rostro que me dijo sin palabras que confíe, porque yo siempre he tenido problemas con la confianza. Yo soy desconfiado por naturaleza. Y creo que es mi misterio en la fe en este momento. Y a cada uno, como les he dicho, llega de manera distinta. Algunos lo encuentran en los textos sagrados, otros en la naturaleza, en el arte, en el amor humano, en la conexión con su persona. No importa el vehículo, lo que importa es que cuando nos alcanza, nos transforma. Y la transformación, como bien decía Sócrates, siempre es un acto de humildad, porque nos lleva a reconocer que no lo sabemos todo, que hay algo más grande que nos interpela y nos invita a crecer. No sé si este relato les hable a ustedes como me ha hablado a mí. Solo sé que compartirlo es parte del camino, y Mateo y yo estamos muy de acuerdo en eso. Si algo les queda, tal vez sea la certeza de que el misterio, ese que nos nombra, nos envuelve, nos renueva y nos cambia la vida como me está sucediendo, no es un privilegio de unos pocos. Es más bien un regalo que todos recibimos, aunque no siempre al mismo tiempo ni de la misma forma. Hay que llegar a Dios. Él está ahí y Él se sentirá orgulloso cuando lo aceptemos. Bien está escrito en el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Me preocupa que me estoy poniendo viejo, y ahora es cuando veo las cosas más bonitas. Me preocupa que me estoy poniendo viejo. Recién cumplí 32 años de vida y quiero reflexionar sobre lo que significa crecer y sumar años a nuestra existencia terrenal. Vivimos en una sociedad que glorifica la juventud como algo físico, pero creo que la verdadera juventud está en el alma. Paradójicamente, hoy me siento más joven que nunca. No porque el calendario se haya detenido o porque yo tenga un síndrome creyéndome Amparo Grisales, no, sino porque mi espíritu está en paz, lleno y con propósito.
Y además cumplir años no debería ser algo que tememos, ni una enfermedad contagiosa de vergüenza. Al contrario, debería ser un motivo de orgullo y de celebración por todo lo que hemos aprendido en el último año de cómo hemos cambiado. En mi caso incluso he cambiado hasta mi manera de vestir, porque he entendido que la edad no es lineal, sino mental y emocional. Y aunque hoy cumpla 32, quizás ya me sienta y me vista como de 23, no lo sé. La juventud está en el alma, y les insisto, en esa misma alma que se encuentra Dios y que nos llena de vitalidad, porque Dios siempre está con nosotros. Así que si estás cumpliendo años pronto, celebro contigo, porque cada año es un regalo, una conquista, una meta y una nueva oportunidad para ser y para crecer. El misterio de la fe no es algo que podamos explicar completamente y menos yo en un podcast de un poco más de 35 minutos, pero sí es algo que podemos vivir. Mi invitación para ustedes es para que abran esas pequeñas revelaciones, que se sintonicen con ellas, porque ellas llegan sin aviso, que nos tomemos un momento para reflexionar sobre todo lo que nos da sentido y para cultivar tu relación con lo que trasciende. Y no olvidemos mirar a las personas que nos rodean. Escribámosles. Llamémosles, dediquémosles tiempo a esos vínculos, porque nos sostienen, porque en el misterio del amor humano también encontramos la presencia de lo divino, y como dice mi amigo Mateo, a Dios hay que hablarle como se le habla a un amigo. No necesitamos oraciones en español o en castellano, y cuando me refiero a eso es en voceos y cosas que ni siquiera interpretamos porque sus vericuetos lingüísticos son extraños. No, hablemosle como se le habla a un amigo. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de la columna La Cabeza y el Corazón. Nos escuchamos en el próximo. Hasta pronto. La canción Nadie te ama como yo pertenece al catálogo de Martín Valverde, publicada en 1990. La canción No quiero envejecer pertenece a Lucho y Rafa, de Discos Fuentes.